Parece que nos hallamos en temporada de bodas. Hemos tenido varias bodas en estos últimos meses y es interesante que hoy, al continuar nuestro estudio de la vida de Abraham, vayamos a hablar de una boda. Hoy vamos al capítulo 24 del libro de Génesis y hablaremos de la búsqueda de una esposa para Isaac. Este es el penúltimo mensaje sobre la vida de Abraham y viene del capítulo más largo de Génesis. Ahora, no dejen que eso les asuste. No nos es posible hablar de todo lo que está en este capítulo. Hay 67 versículos que relatan esta impresionante historia de amor en el Antiguo Testamento. Lo que voy a hacer en esta ocasión, a fin de avanzar por este material y captar algún sentido de lo que tiene lugar en este relato, es tratarlo como si fuera un drama en 5 actos. Daremos varias aplicaciones al final. Pero primero, permítanme decirles los personajes de la historia. Tenemos a Abraham, el padre. Tenemos a Isaac, el hijo. Tenemos a Rebeca, la joven. Y tenemos a Eliezer, que es criado de Abraham. También tenemos a Labán, que es hermano de Rebeca. Así que tenemos a Abraham, Isaac, Rebeca, Labán y Eliezer. Ahora, quiero que piensen por un momento en quién es el personaje más importante en toda la trama. Se sorprenderán al notar que el personaje más importante en esta narración no es Abraham, ni Isaac, ni Rebeca, y por supuesto, no es Labán. Es Eliezer, el criado. Esto es muy interesante, y veremos conforme avanzamos por la historia cómo Eliezer es el siervo de Dios que actúa para que esto suceda por voluntad de Dios. Así que, empecemos con el acto 1, que es la decisión de Abraham. Todo comienza con una decisión de Abraham, y empezamos leyendo en el versículo 1 del capítulo 24 de Génesis. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Aquí se expresa la prioridad de la decisión o decreto de Abraham. Los judíos siempre se preocupan porque sus hijos hallen la pareja correcta. De hecho, como saben, en la tradición judía, los hijos no tienen nada que ver en todo el asunto. Son los padres los que hacen todos los arreglos y los hijos simplemente se casan. Eso es todo. La Biblia nos dice en esta historia que Abraham era viejo, nos dice que era de edad avanzada. En realidad pienso que en una versión dice entrado en años. Los judíos tienen una manera muy interesante de tratar con los años. Entre los 60 y 70, uno llegaba a la vejez. De los 70 a los 80, uno tenía la cabeza cana. Esto significaba que el pelo se le estaba poniendo gris o blanco. De los 80 para adelante, uno está entrado en años. No quiero deprimir a nadie, pero si usted tiene más de 80 años, ya está entrado en años. A veces, cuando se despierta en la mañana, ¿cuántos se sienten entrados en años? Muy bien. Entonces entienden el lenguaje de ellos. Bien, Abraham tenía, en este momento en particular, 140 años. Así que estaba bien entrado en años, ¿verdad? Isaac tenía 40 años, de manera que ya es tiempo de que el muchacho se case. Abraham quiere asegurarse de que Isaac tenga la mujer adecuada antes de morir. Así que su preocupación más grande en todo este capítulo es su deseo de encontrar una esposa para Isaac. Ahora, el propósito de su decisión es asegurarse no solamente de una esposa, sino que la esposa sea la adecuada. Así que llama a Eliezer, al que no se menciona en el capítulo 24, pero lo veremos en unos momentos, y le dice: esto es lo que quiero que hagas, pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Ahora, eso parece algo muy extraño, pero así era la manera de prestar juramento en el Antiguo Testamento. El muslo representaba el centro de la vida. Poner la mano debajo del muslo de una persona significaba prestar juramento por el mismo centro de lo que era esa persona y el compromiso de cumplir su voluntad. Así que Abraham hizo a Eliezer jurar que no tomaría mujer para Isaac de las hijas de los cananeos, entre los cuales habitaban. Él sabía que las mujeres de Canaán eran idólatras, eran mujeres paganas, y Abraham
no quería que Isaac se casara con una mujer pagana porque corrompería la promesa que Dios le había dado con respecto a su hijo. Así que Eliezer promete que regresará a la tierra natal, a Mesopotamia, para buscar una joven con la cual Isaac se case. Ahora, la Biblia nos dice que llamó al sirviente más viejo de casa. Aunque en el capítulo 24 no se menciona el nombre del criado, podemos volver al capítulo 15 de Génesis y leemos de este criado que es llamado Eliezer. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? En otras palabras, Eliezer era el sirviente más viejo en la casa de Abraham. Abraham tenía 85 años en ese tiempo. El criado era tan valioso para Abraham porque Abraham, antes de que naciera Isaac, dijo: Señor Dios, si no me das un hijo, mi criado más viejo Eliezer va a recibir todo lo que tengo. Cuando Isaac nació, Eliezer nunca perdió su lealtad a Abraham porque ahora Isaac fuera el heredero. De hecho, Eliezer viene a ser el criado de Isaac también. Ahora, vemos la promesa de la decisión. Abraham llama a Eliezer y le da su decisión. Le dice: quiero que vayas al extranjero, a la nación de Mesopotamia, y ahí busques esposa para mi hijo. Y en los versículos 4 y 5 hizo que Eliezer se lo jurara. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra donde saliste? En otras palabras, él dijo: no quiero volver allá sin Isaac. Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los ejércitos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiese venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor y le juró sobre este negocio. Ahora, ese fue el primer acto. Abraham diciéndole a su criado lo que quiere que haga. Llegamos al segundo acto, que es el más largo del drama. Acto 2, la dedicación de Eliezer. Comenzando en el versículo 10, primeramente noten el poder de Eliezer. El versículo 2 dice: y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. En otras palabras, Eliezer no solamente era el criado más viejo, no era solamente alguien en quien Abraham tuviera confianza, sino que Abraham había puesto bajo la administración de Eliezer todo lo que tenía. Le había dado el control de todo. De hecho, en el versículo 10 leemos que: y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. En otras palabras, Eliezer era un hombre muy poderoso en la casa de Abraham. Tenía la autoridad sobre todo lo que le pertenecía a Abraham. Era el jefe de estado mayor de confianza, al cual Abraham recurrió y dijo: vete a encontrar mujer para mi hijo. Ahora vemos el desempeño de Eliezer al empezar él a cumplir sus obligaciones, haciendo lo que Abraham le dijo que hiciera. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Cuando Abraham llamó a Eliezer para darle estas instrucciones especiales, sabía que Eliezer las cumpliría, sabía que le sería fiel en todo lo que hiciera. Al mirar el mapa y estudiar la distancia desde donde Abraham estaba y a donde tenía que ir el criado, era un viaje de unos 600 kilómetros, así que no se trataba de un saltito al otro lado de la ciudad para buscar una esposa para el hijo. Fue un viaje muy largo, especialmente en esos días, atravesando el desierto en camellos. Eliezer fue fiel al encargo que se le había dado e hizo lo que Abraham le había ordenado. Fue de donde estaba hasta Mesopotamia, solamente con la palabra de su amo de que ahí encontraría una mujer que sería esposa para Isaac. Veamos la oración de Eliezer, 24:12. Al acercarse a la situación, vemos la oración de Eliezer. Me encantan las oraciones de Eliezer que se registran en el capítulo 24 de Génesis. Hay por lo menos 3.
La primera está en los versículos 12 al 14. Leamos. Y dijo: Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea, pues, que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Supongo que debo detenerme aquí por un momento y decirles que probablemente no es una buena idea usar tácticas como estas para encontrar la voluntad de Dios. Uno se puede meter en un montón de problemas cuando usa esto si no está dirigido por Dios. Recuerdo haber leído una historia acerca de una mujer que estaba tratando de decidir si debía ir a Israel con un grupo de su iglesia. Ella leyó un folleto antes de meterse a la cama esa noche que decía que iban a viajar en un 747. Ella estaba tratando de decidir si era la voluntad de Dios que fuera. Cuando se despertó a la mañana siguiente, vio su reloj y eran las 7:47. Así que dijo: ya está, Dios quiere que vaya a Israel. Eso da miedo si uno trata de hacer la voluntad de Dios de esa manera. Algunos usan el método de la ventana abierta. Ponen su Biblia en la ventana y esperan que el viento sople y abra la Biblia en un lugar especial. Oí que un joven hizo esto tratando de encontrar la voluntad de Dios. Puso su Biblia en la ventana y el viento vino y sopló sobre la Biblia. Él puso su dedo en un versículo y el versículo decía: y Judas salió y se ahorcó. Él dijo: esto no puede ser. Cerró su Biblia y el viento la abrió otra vez. Él puso su dedo y miró el versículo que decía: ve y haz lo mismo. Esto no puede ser. Así que cerró su Biblia otra vez y la puso en la ventana y el viento vino y la abrió otra vez y él puso su dedo sobre el versículo que decía: lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Yo sé que esa no es la manera de hallar la voluntad de Dios. Tiene que haber una mejor manera. Abraham le había dado a este hombre una comisión muy seria y ahora Eliezer cree que Dios va a usar este método especial para identificar a la mujer. Ustedes dicen bien, ¿no harían todas las mujeres eso? ¿Acaso no todas vendrían y le ofrecerían dar de beber a los camellos? Bien, permítanme darles unas cuantas cifras estadísticas. Primero que nada, era cuestión de cortesía ofrecer agua a cualquier ser humano que estuviera en el pozo cuando uno estaba sacando agua, pero no se acostumbraba a sacar agua para los animales. Investigué esto y descubrí que los camellos beben algo así como 25 galones de agua. Vamos, ¿cuántos camellos tenía Eliezer consigo? Tenía 10. Ahora, no sé si todos beberían tanta agua, pero supongamos apenas la mitad de esa cantidad. Sigue siendo mucha agua, y cualquier mujer que hiciera eso tendría que ser una gran esposa, ¿verdad? Así que Eliezer propuso esta prueba al Dios Todopoderoso y ora que Dios se lo muestre. Mientras observamos a Eliezer y su oración, notamos la paciencia de Eliezer para ver lo que Dios va a hacer. Primero que nada, él observa la respuesta de Rebeca. El versículo 15 y siguiente dice: y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre el hombro, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro, y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano, y le dio a beber, y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa, y vació su cántaro en la pila, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Ahora bien, lo que Eliezer había pedido a Dios que hiciera en respuesta a su petición era en realidad muy significativo, ¿verdad? No estaba simplemente diciendo que sea la que tiene pelo castaño y ojos azules, o lo que sea. Le pidió a Dios algo tan significativo que no se le iba a pasar por alto. Y la Biblia dice que antes de que él terminara de hablar,
por ahí venía Rebeca, que era una muchacha muy hermosa. ¿No es interesante estudiar a las mujeres del Antiguo Testamento? Encuentro de lo más impresionante lo que se dice sobre las mujeres de Génesis. Todas ellas parecen ser muy hermosas y además, esta parece ser muy fuerte. Sacó agua para todos los camellos. Ahora, a Isaac le está yendo muy bien por medio de Eliezer. Eliezer está consiguiendo una buena esposa para este hombre. Él esperó y observó la respuesta de Rebeca, pero ni así estaba seguro. Quería estar completamente seguro, así que mientras observa la respuesta de Rebeca con paciencia, también espera la afirmación del Señor. El versículo 21 dice: y el hombre estaba maravillado de ella. Ya pueden imaginarse a una mujer dando de beber a 10 camellos, y cada uno bebe 25 galones, así que uno tiene que asombrarse de esa mujer. Lo que quiero decir es que realmente es la Mujer Maravilla, ¿no lo es? Se maravilló de ella, pero él estaba callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10, y dijo: ¿de quién eres, hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor, y añadió: también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. Tan pronto Eliezer vio a Rebeca dar de beber a los camellos, la Biblia dice que le dio un pendiente de oro, un anillo de nariz. No voy a hablar de eso hoy. Era una costumbre de esos tiempos y espero que se den cuenta de que las costumbres son diferentes hoy en día, aunque parece que estamos retrocediendo. Damas, lo que les digo es que si van a usar anillos en su nariz y no están casadas, eso simplemente significa que están comprometidas, porque eso era lo que sucedía en esos tiempos. Él le estaba haciendo una propuesta de matrimonio a esta mujer y le dio 2 brazaletes para sus muñecas. La Biblia nos dice que cuando hubo hecho esto, y observen con atención a este hombre, Eliezer, porque, como les dije, él es en realidad el astro de la historia. En los versículos 26 al 28, él adora al Señor de su amo. Les dije que las oraciones de Eliezer son de notarse. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Comenzamos a ver que Eliezer no solamente es un sirviente fiel a Abraham, sino que es un hombre fiel a Dios. Él entiende que lo que está pasando ahí está fuera de lo normal, fuera de lo regular, de la rutina diaria, y se da cuenta de que Dios está interviniendo en este proceso, así que periódicamente él se detiene para alabar a Dios y honrar a Dios y bendecir a Dios. Esto nos lleva al tercer acto, la dirección de Dios. Tenemos que cubrir esta sección muy rápido porque va de los versículos 29 al 50. La Biblia nos dice que Rebeca regresó a su casa y ahí estaba Labán, su hermano. Voy a resistir las ganas de ponerme a hablar sobre Labán porque en el capítulo 29 de Génesis se puede aprender mucho sobre él. Todo lo que Labán dio fue los camellos, los brazaletes y el pendiente de oro. Quiero decir, esa es mi impresión al leer este pasaje. Labán quería que vinieran y se hospedaran en su casa porque vio la oportunidad para que su vida fuera mejor. Era muy materialista, como diríamos en nuestros días. Si no me cree, lea Génesis 29 y verá cómo era Labán. Sea como sea, Rebeca lleva a Eliezer y a sus criados a su casa, y ahí está Labán, su hermano, su mamá, y dan de comer a los camellos y dan de comer a la gente. Y entonces Eliezer cuenta otra vez la historia de cómo su amo le había dicho qué hacer y cómo había llegado a esta nación tan distante y cómo había puesto su condición ante el Dios Todopoderoso y cómo Dios había respondido a su petición. Básicamente, los versículos vuelven a contar todo lo que ya hemos dicho, únicamente que se lo está contando a la familia de Rebeca. Al leerlo, verán que él cuenta la historia exactamente como pasó.
No tenemos tiempo para ver todos los detalles que él dice porque es esencialmente un repaso de la historia hasta este punto, pero uno no puede dejar de observar lo cortés y reverente que es este criado y lo paciente que es para contar la historia y asegurarse de que todos saben lo que está haciendo y por qué está aquí. Eso es la dirección del Señor en todo esto. Entonces, en los versículos 51 al 60 vemos el cuarto acto, la decisión de Rebeca. Leemos: He ahí, Rebeca, delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová, y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca. Esto era su dote. Está dándole a Rebeca las joyas y los vestidos que había traído en su viaje para el compromiso. Así era como se comprometían los novios. Daban una dote a la joven. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron, y levantándose de mañana dijo: Enviadme a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre: Espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. Y él les dijo: No me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron entonces: Llamemos a la doncella y preguntémosle. ¿No es eso amable? Finalmente, ella puede decir algo en todo esto. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿Irás tú con este varón? Y ella respondió: Sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres, y bendijeron a Rebeca, y le dijeron: Hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Ahora, vemos a Rebeca dejando a su familia y yéndose con Eliezer y sus sirvientes y los camellos, y regresando los 600 y más kilómetros hasta Hebrón, donde estaba Isaac. Ahora, no sé si se dan cuenta de lo maravilloso que es todo esto, pero hago un alto por un momento y piensen conmigo. ¿Ha visto Rebeca a Isaac? Ella no sabía si era bajo o gordo o alto, no sabe si es calvo, no sabe nada de él, solamente sabe que Dios la ha guiado a este hombre. Ella no conoce a Abraham, excepto tal vez que Abraham era el hermano de Nacor, pero por su propia voluntad, en la voluntad de Dios, según la costumbre de esos días, deja todo lo que le es familiar y por fe sale de su hogar y se va con el criado Eliezer para volver a donde estaban Abraham e Isaac. Llegamos al final del capítulo y encontramos el quinto acto. Tenemos la decisión de Rebeca, cuarto acto, y el descubrimiento de Isaac. Les dije que recorreríamos estos versículos muy rápidamente, pero quiero leer lo que pasó porque Isaac es el novio y no hemos oído ni una sola palabra de él en todos estos 60 versículos. Por 60 versículos Isaac ha estado fuera del cuadro. Él está esperando en casa para ver lo que va a pasar y leemos: Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿Quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: Este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Es así como la pareja se conoce, y si usted se imagina, usted se hace un cuadro mental como yo, les ve tomándose de las manos, caminando al atardecer. Entonces aparecen los créditos, ¿verdad? Isaac y Rebeca juntos. ¡Qué historia tan grande! Pero quiero detenerme aquí y hacer unas cuantas preguntas, porque este relato no está aquí para darnos una historia de lo que pasó en aquellos días, sino para enseñarnos algunas lecciones. Estas son algunas de las lecciones sobre cómo saber la voluntad de Dios en nuestras vidas, porque de eso se trata la historia, la voluntad de Dios para Isaac, la voluntad de Dios para Rebeca, y partiendo de estos principios que hallamos en el Antiguo Testamento,
hay algunas cosas que podemos notar y que nos servirán al tratar de discernir cómo Dios nos dice su voluntad perfecta. Ahora, observen con atención. Esta es la primera. Les voy a dar 4 o 5 y ustedes pueden anotarlas primero. La voluntad de Dios es para los que desean saberla. La voluntad de Dios es para los que desean saberla. Ustedes dicen, bien, ¿no le gustaría a toda persona saber la voluntad de Dios? Deberían oír lo que dicen algunos con quienes hablo. Muchos no quieren saber la voluntad de Dios porque la voluntad de Dios se les interpone en su camino. Quieren ser creyentes, pero no hacer la voluntad de Dios. No quieren que nadie les interrumpa con la vida respecto a la voluntad de Dios, pero noten, volviendo a esta lección, que cuando Abraham le dijo a su criado lo que quiere que haga, el criado se interesa tanto en lo que su amo le había dicho que hizo preguntas. Quería comprender completamente, amigo mío. Si usted quiere saber la voluntad de Dios, ese es su primer paso. Si usted desea saber la voluntad de Dios, sería inconcebible que el Dios Todopoderoso no se la revele. Pero hágase esta pregunta y sea sincero consigo mismo. ¿En realidad quiero saber la voluntad de Dios o estoy muy envuelto en mi propia voluntad? Porque si usted está lleno de su propia voluntad, nunca va a recibir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios viene a los que desean conocerla. Eliezer tenía muchas ganas de comprender todo lo relacionado a la tarea que se le había encargado. Incluso en su oración se puede sentir su anhelo de saber la voluntad de su amo y del Dios Todopoderoso. Pero la voluntad de Dios se revela también a los que tienen la determinación de hacerla. Tan pronto Abraham le dijo a Eliezer lo que tenía que hacer, leemos en el versículo 10 que él partió de inmediato, no esperó, no discutió, no dijo, necesito un poco de tiempo para alistarme. Simplemente se fue. De hecho, en toda la historia hay pequeñas estampas que nos ayudan a entender la seriedad de este hombre para hacer la voluntad de su amo. En el versículo 33 leemos, y le pusieron delante qué comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Cuando Eliezer llegó a la casa de Labán, ellos trataron de darle de comer. Él dijo, ¿sabe qué? Ni siquiera quiero comer mientras no diga por qué estoy aquí. Era así de serio su deseo de hacer la voluntad de Dios. En el versículo 56, como recordará al leer la historia, trataron de convencerlo de que se quedara 10 días. Noten lo que él dice, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya, mi Señor. ¿Qué es lo que dice? Está procurando cumplir la voluntad de su amo según la conoce, así que dice, no quiero comer mientras no haga lo que tengo que hacer y no voy a quedarme aquí 10 días, quiero continuar cumpliendo con lo que se me ha encargado. Hay un versículo maravilloso en el Nuevo Testamento, en el capítulo 7 de Juan, versículo 17. Es un versículo grandioso sobre la voluntad de Dios y dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Permítanme hacer una pausa aquí y tratar de ser enfático en este punto lo mejor que pueda. Amigo y amiga mía, usted nunca sabrá la voluntad de Dios si la busca como algunos lo hacen. Quiero saber la voluntad de Dios para poder decidir si encaja en mis planes o no. No es cuestión de planes y tampoco se trata de encontrar la voluntad de Dios para tener elementos para determinar qué hacer. La mejor manera que puedo pensar para explicárselo es esta. Usted toma una hoja de papel y estampa su firma al pie de la misma. Antes de saber lo que Dios va a escribir en ella, usted tiene que decir, Dios Todopoderoso, quiero saber tu voluntad y lo que quiera que sea tu voluntad, eso haré. Eso es lo que el versículo dice. El que quiera hacer la voluntad de Dios, si desea hacerla, la sabrá. Algunos no saben la voluntad de Dios porque están esperando saber cuál es a fin de dar su voto al respecto. Amigo mío, usted tiene el privilegio de dar su voto en cuanto a la voluntad de Dios, o bien la hace o no. Y si quiere saber la voluntad de Dios, esta es la oración que tiene que elevar. Dios Todopoderoso, por favor, enséñame lo que tengo que hacer y antes que me lo enseñes, te prometo que lo haré. Usted dice, Pastor Jeremiah, eso en realidad da miedo.
Da miedo solo si usted no tiene a un Dios de amor. Usted no tiene nada que temer de la voluntad de Dios. Usted tiene todas las de ganar. La voluntad de Dios es lo mejor que puede ser. Es mucho mejor de lo que usted jamás pueda soñar. Pero usted tiene que acordar hacerla. Tercero, la voluntad de Dios es para los que dependen de Dios para afirmarla. ¿No se alegran de que Dios afirme su voluntad? Como saben, a veces uno da un paso porque cree que Dios quiere que lo dé y luego uno se pregunta si en serio Él estará en eso y entonces Él lo afirma. Puedo imaginarme a Eliezer cuando él elevó esa oración y luego Rebeca llegó al pozo y le dio de beber a los camellos mientras él la observaba y como Dios interviene y hace lo que Eliezer había pedido, la afirmación estaba ahí. He aprendido en mi experiencia y en realidad no pretendo ser profesional en esto, pero la verdad es que, habiendo andado con Dios por todos estos años, todavía encuentro que es un gran reto discernir la voluntad de Dios. Y también puedo decir que cuando hago la voluntad de Dios, por difícil que sea, Dios tiene una manera maravillosa de afirmarla una vez que uno comienza a hacerla. No la va a afirmar antes que usted empiece a hacerla. Le va a pedir que ande por fe y en el proceso Él afirmará su voluntad. Tal vez lo más importante que les puedo decir hoy acerca de la voluntad de Dios es esto. Número 4. La voluntad de Dios es para los que se atreven a andar en ella. Noten en el capítulo 24, versículo 27, Eliezer está explicando cómo tuvo lugar esto. Y hay una frasecita aquí en el versículo 27, dice, guiándome Jehová en el camino. Quiero que lo repitan en voz alta. Guiándome Jehová en el camino. ¿Saben la mejor manera de conocer la voluntad de Dios en cuanto al mañana? Es esta. Siga la voluntad de Dios hoy. Oímos seminarios y gente que da grandes conferencias y escriben libros sobre cómo saber la voluntad de Dios y por lo general se trata de saber la voluntad de Dios en su profesión. Cómo saber la voluntad de Dios en cuanto a su esposa o esposo o cualquier cosa. Bien, permítanme decirles algo. La voluntad de Dios no es para grandes cosas. La voluntad de Dios es para un estilo de vida y lo que dijo Eliezer, y esa es la frase clave en este pasaje, él dijo, guiándome Jehová en el camino. ¿Cuántos de ustedes saben, si están hoy en el camino al que Dios les ha llamado hoy, que Él les puede llevar a donde Él quiere que estén mañana? ¿Alguna vez ha tratado de darle la vuelta al volante de un carro parado? Es duro, ¿verdad? Pero cuando el carro se pone en marcha y comienza a moverse, entonces se puede dirigir el automóvil. A veces siento que muchos del pueblo de Dios están atascados en el lodo esperando saber lo que Dios quiere que hagan de aquí a 3 años. ¿Y si simplemente se pusieran en marcha? Dios les diría lo que quiere que hagan. Guiándome Jehová en el camino. Permítame preguntarle, ¿está usted en marcha? No le estoy preguntando si está en la voluntad de Dios a 5 años de aquí, a 2 años, a 8 años. Quiero saber si está en la voluntad de Dios hoy. Porque si usted ya está de camino, en marcha, el Señor le guiará. Si su carro se está moviendo, Él le puede dirigir. Pero si todavía está esperando por las respuestas grandes, nunca las va a tener. La voluntad de Dios es para los que se atreven a andar en ella. Finalmente, pero no secundario a la historia, la voluntad de Dios es para los que dirigen sus alabanzas a Dios. En este relato, cada vez que volvemos a ver, cuando Dios dirige a Eliezer, ¿qué es lo que hace Eliezer? Se postra y alaba a Dios. Amigos, pienso que a veces cuando vemos cómo Dios ha dirigido nuestras vidas, y a lo mejor estoy criticándome muy duro yo mismo y a todos nosotros, lo damos por sentado. Me parece que de vez en cuando notemos que Dios nos ha dirigido, deberíamos caer de rodillas y simplemente decir, Señor Dios, gracias, gracias por haberme guiado, gracias por haberme ayudado en el camino, gracias por haberme hecho prosperar. Esa es la palabra que usa Eliezer, gracias por haberme enseñado tu dirección. Esa es la voluntad de Dios. Así que
Vuelva a repasar la lista que ha anotado y hágase usted mismo esta pregunta. ¿Es así como es mi vida? ¿Representa Eliezer la manera en que vivo mi vida? ¿Deseo en serio saber la voluntad de Dios? ¿Estoy dispuesto a hacerla cuando la sepa? ¿Decido hacerla incluso antes de saberla? ¿Me la afirmará Dios? Ni lo dude. ¿Me ayudará Él a andar de esa manera? Sí, lo hará. Y a medida que usted ande de esa manera, Él le dirigirá en la dirección en que Él quiere que vaya. ¡Qué historia tan grande! ¿Cómo nos ayuda a ver incluso en el Antiguo Testamento cómo hacer la voluntad de Dios? Ahora, quiero decirles que todo esto no es simplemente una historia acerca de Abraham, Isaac, Rebeca, Labán y Eliezer. Al leer la historia con atención, verán que es un hermoso cuadro de algo más. Permítanme decirles cómo funciona la parábola. Abraham representa a Dios, Isaac, su hijo, representa a Jesucristo. Rebeca representa a la iglesia, la cual es la esposa de Cristo. Eliezer es el Espíritu Santo obrando por medio del pueblo de Dios, buscando una esposa para el Señor. Así es como pasó. El Dios Todopoderoso envió a su Hijo a este mundo para morir de la misma manera en que Isaac murió en el cuadro que vimos en el capítulo 22 de Génesis. Jesús llegó a ser el Salvador del mundo, y el Dios Todopoderoso dijo que todo el que ponga su confianza en Jesucristo y crea en Él será hecho ser parte de su familia eterna, que en la Biblia la llama la esposa de Cristo. La iglesia, formada por todos los que creen en el Señor, la iglesia es la esposa de Cristo. ¿Quiénes forman parte de la esposa? Todo el que recibe el Evangelio. El Dios Todopoderoso mandó a su Espíritu Santo como Eliezer, y su Espíritu Santo mora en cada creyente, y envió a su Espíritu por todo el mundo para reunir a la esposa de su Hijo Jesucristo. Cuando predico el Evangelio, estoy haciendo las veces de Eliezer. Eliezer simplemente fue. No trató de coaccionar a nadie, simplemente dijo: este es el trato, este es el mensaje. Abraham me dijo que fuera, y vengo en la voluntad de mi Padre para dar este mensaje respecto a su Hijo. Y toda persona tiene que tomar una decisión como Rebeca la tomó. ¿Voy a formar parte de esto maravilloso que Dios tiene planeado? ¿Voy a decir, como dijo Rebeca, sí, iré? ¿Se ha detenido a pensar en esto? Ella nunca había visto a Isaac. Cuando usted se convierte a Cristo, se le pide que crea en un Cristo que nunca ha visto. Como Rebeca creyó en Isaac, el que ella nunca había visto. ¿Por qué lo hizo? Porque ella había oído el mensaje del Padre respecto a la naturaleza de la casa del Padre y las riquezas y la maravilla que era suya. La manera en que llega a ser parte de la familia de Dios es oyendo el mensaje de Eliezer respecto al Padre y diciendo, como dijo Rebeca: iré, voy a ser parte. Voy a aceptar lo que Dios tiene planeado para mí por Jesucristo. Así, usted llega a ser parte de la esposa de Cristo. La Biblia dice que un día el esposo va a venir y toda la esposa va a ser arrebatada para ir a recibirla en el aire. Le llamamos el rapto. Después de eso, va a haber lo que se llama el banquete de las bodas del Cordero. Vamos a tener una gran recepción porque todos los que son parte de la esposa van a celebrar con el esposo Jesucristo. Usted, que me está oyendo hoy, es una Rebeca en potencia, y yo soy Eliezer, y le estoy invitando a ser parte de la esposa de Cristo. Usted dice: bien, no sé lo suficiente. Debo decirle que Rebeca tampoco sabía todo lo que necesitaba saber, pero ¿qué dijo ella? Ella dijo: lo haré. Si usted está dispuesto a decirle al Señor Jesús hoy: lo haré, Él será su Salvador, y usted llegará a ser parte de su maravillosa esposa, la iglesia de Jesús.